Bueno, vamos a empezar entonces. Matemáticas 2, materia cálculo integral. ¿Ok? El cálculo integral, al igual que el cálculo diferencial, pertenecen o se encuentran dentro de lo que se conoce como cálculo infinitesimal o cálculo elemental. ¿Okay? El cálculo que normalmente sabemos, el primero en plantearse, el que sigue, por así decirlo, las reglas básicas del cálculo, o de los principios del cálculo. ¿Okay? El cálculo, pues, es obviamente una materia de matemáticas un poquito más avanzada de lo que nos acostumbramos a álgebra básica, a procedimientos de suma, resta, multiplicación y división de números naturales. Números naturales, números imaginarios, números complejos, todo ese tipo de operaciones que nosotros llevamos antes en nuestra formación. ¿Okay? El cálculo integral principalmente se planteó para poder calcular o encontrar el área o volúmenes de regiones en 2, 3 dimensiones, en especial en 3 dimensiones con sólidos de revolución. Se utilizó por científicos como Arquímedes, Descartes, Newton, Gottfried y Bohr. Okay. Newton fue uno de los principales en los cuales aportó la mayoría de lo que hoy conocemos como el cálculo integral y también el cálculo diferencial. Desarrolló diferentes estudios y procesos para hacer la representación tanto de sistemas físicos, sistemas biológicos, sistemas económicos, varias cosas. ¿Okay? Las matemáticas se pueden ampliar, se pueden utilizar para diferentes aspectos, en especial nosotros, que es de la rama de ingeniería, que podemos utilizar el cálculo integral tanto para, por ejemplo, ramas de circuitos eléctricos, electrónica, para la materia también de probabilidad y estadística. Si alguien llevó probabilidad y estadística en la preparatoria, se dio cuenta de que pues hay varios conceptos que se pueden sacar con fórmulas no muy elaboradas, pero también está la otra parte en la cual nosotros podemos utilizar integrales para hacer mismos procedimientos que se hacen de manera ya un poquito más simplificada en probabilidad y estadística. En el campo de física, más adelante también vamos a ver aplicaciones en las cuales, en base a conceptos de física, utilizando su contraparte de manera en la que la veamos de manera matemática, no tanto de manera física, también podemos darle solución. Por ejemplo, nosotros todos conocemos la regla básica o la fórmula básica de velocidad, distancia por tiempo. Y todo lo demás. Esa distancia también nosotros la podemos representar como un concepto matemático, con un concepto matemático en base a diferenciales, en base a derivadas. Por ejemplo, yo puedo decir que la velocidad es la primera derivada de la distancia, porque yo estoy haciendo la relación entre velocidad y distancia, perdón, entre distancia y tiempo. Y en base a ello, por realizar unos despejes, integrar y encontrar cuál fue la distancia que recorrí en un determinado rango de tiempo. O al revés, puedo volver a derivar para obtener aceleración, volver a integrar para obtener la velocidad. En este caso, pues la velocidad constante que se desarrolló a lo largo de una determinada cantidad de tiempo. ¿Okay? El cálculo integral
al igual que el cálculo diferencial, y más adelante en la materia de matemáticas 3 que lleguen a ver, podemos representar diferentes procesos o diferentes campos de la ciencia. A grandes rasgos, estos son los temas que se abarcan para la materia de matemáticas 2, no específicamente en este orden, obviamente como les mencioné en la clase anterior hay que ir empezando con lo básico, pero a grandes rasgos vamos a ver área de una región plana, o sea, un plano de 2 dimensiones, cambio de variable, integrales indefinidas, integrales definidas, que es uno del teorema fundamental del cálculo, en la cual me dice una integral indefinida es aquella que me da como resultado una ecuación. Una integral definida es aquella que me da como resultado un número, ¿okay? En base ya a la aplicación de límites. Integrales impropias, integrales múltiples, pueden ser dobles, triples, o sea, cuádruples, integrales de funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, métodos de integración por partes, sustitución trigonométrica, fracciones parciales, casos trigonométricos. Y teorema fundamental del cálculo, que era que lo mencioné, cuando yo le aplico unos límites a una integral, donde yo ya defino en base a qué rango y a qué rango yo voy a encontrar mi solución o mi análisis. Y volumen. Así como también podemos analizar el área de una región, también podemos analizar el volumen entre dos ecuaciones, entre dos funciones. Ok, ahora vamos a ver integración. Integración es un concepto de las matemáticas, especialmente como les mencioné en los campos de cálculo y análisis matemático, y básicamente es una serie de sumas. Como podemos ver en una de las reglas básicas, nosotros sumábamos. En cálculo diferencial se hace la resta. La potencia pasa multiplicando la base y a la potencia se le resta 1 y se agrega el diferencial de la variable. En cálculo integral es al revés. Se le suma un dígito a la potencia y se divide entre la potencia más 1 y se le va a sumar el resultado una constante de integración. ¿Ok? Básicamente es lo que dice aquí el enunciado. Si yo te voy a dar una función, entiéndase f de x como cualquier función, de una variable, en este caso en base de la variable x y a un intervalo dado, en base a números reales. Aquí nada más no vamos a utilizar integrales con números complejos, es un poquito más avanzado. Vamos a tratar por los números reales tendrían que ser negativos, positivos, 0. De la siguiente forma, se lee integral con límites de a hacia b de la función de x diferencial de x. Integral de a hacia b de la función de x diferencial de x. La integral siempre debe estar acompañada de un diferencial. Este es el diferencial. Okay. A partir de aquí, como les digo, íbamos a hacer la diferencia, vamos a ver la diferencia entre un diferencial y una derivada. Esto es un diferencial. Un diferencial me representa el resultado, por así decirlo, de la derivada. Por ejemplo, f función de x, diferencial de x. Bueno, me está representando que esa función pasó por un proceso de derivación previamente.
diferencial de X. ¿Qué sería una derivada? Bueno, una derivada es aquella de la forma de X sobre de Y, donde yo estoy haciendo la relación de una variable con otra. La derivada de X con respecto a Y. Esto por lo general me representa una tasa de cambio. Se está diferenciando X o está cambiando X en base a lo que me diga Y o en base a cómo se comporte Y. Hay una relación, una tasa de cambio entre ambas que ya me da un resultado aproximado o en base a lo que yo esté analizando. ¿Ok? Por eso hay que hacer la diferencia. Siempre diferencial, tanto para matemáticas 2, 3 y 4, ya más adelante, y esto es una derivada. ¿Okay? Las integrales siempre deben estar acompañadas de un diferencial. Tengan cuidado al momento de decir que es una derivada, no, es un diferencial. ¿Okay? La integral siempre debe estar acompañada de un diferencial, del diferencial de la variable. Puede ser X, Y, Z, W, cualquier diferencial, con que sea el diferencial de la variable. Hay integrales en las cuales se puede tener un diferencial que no corresponde con las variables de la función, pero ahí se le llamaría integral iterada, en la cual todas las variables que no estén en base al diferencial se van a comportar como constantes. Pero pues eso se ve más adelante. Aquí la primera parte nosotros debemos de saber o debemos de ver que siempre nuestra función esté acompañada de un diferencial. ¿Por qué? Bueno, básicamente, también les hice la mención, que la integral es la operación contraria a la derivada o al diferencial. El cálculo integral es la operación contraria al diferencial. Cuando yo hago la integral de un diferencial, ¿qué hago? Yo cancelo las operaciones. Integral cancela el diferencial, el proceso de diferenciación. ¿Y qué me queda como resultado? Pues la variable que yo estoy manejando. Si yo integro, por ejemplo, aquí un diferencial de X, ¿qué tengo? X. Si yo diferencio X, ¿qué me da? Pues diferencial de X. Integro de X, se cancela integral y diferencial y me queda la variable. Yo diferencio X y vuelve a quedar como diferencial de X. ¿Okay? Por eso mi integral siempre debe estar acompañada de un diferencial. ¿Por qué? Porque yo voy a estar recuperando una variable que perdí o un grado que perdí durante el proceso de derivación. Y ese grado se anexa a la función que yo ya tenga dentro del integral. ¿Más o menos se entiende el concepto, jóvenes? Entonces tiene que ir acompañada de la diferencial para que se pueda cancelar y te queda lo mismo, ¿no? Entonces, en pocas palabras. Sí. Okay. Para dar la función original o la función que se desea encontrar. Y la integral puede ir también acompañada, bueno, puede haber el caso de que haya una derivada o no. No, en dado caso de tener una derivada, ahí ya sería otro procedimiento. Tendría primero que descomponerse esa derivada, hacer ahí un despeje para poder tener
la integral de cada una de las variables. Porque, por ejemplo, si yo tuviera aquí la integral de una derivada, no puedo integrar directamente las dos. Necesito encontrar en base a lo que yo tenga de este lado, en base a lo que esté igualado, por ejemplo, este diferencial, despejarlo. Y ahora sí, como estoy aplicando la integral de un lado, también la tengo que aplicar del otro. Y ahora sí, ahí la integro los dos diferenciales, por el de X y el de Y. Pero eso ya corresponde a matemáticas 3, eso no lo vemos aquí todavía. Pero sí, sí se Ok. Nada. ¿Alguien más? Bien, muchas gracias. Sí, de nada. Aquí básicamente así es el concepto de matemáticas 2. Y ahora, la constante integración. Siempre que yo una integral, en este caso, las primeras integrales que vamos a ver son integrales indefinidas, o sea, integrales que no tienen límites, siempre al resultado se tiene que agregar o siempre tiene que tener la siguiente estructura. F de X, F de X más la constante de integración más una C. ¿Qué es esta C? Bueno, esta constante es un número, o se le llama también constante variable. ¿Por qué? Porque me representa un número que yo no conozco como una variable, pero sigue teniendo propiedades de una constante, de un número. ¿Ok? Viéndolo de manera más clara. Supongamos que yo tengo x cuadrada más 5. Y yo lo voy a diferenciar. O lo voy a derivar, como gustes. ¿Qué me deriva? Bueno, el 2 pasa para abajo, x. Más 5 que me deriva, pues me deriva 0. Es una constante. Y ese es mi resultado. Bueno, a todo esto lo acompaña el diferencial de x, porque estoy diferenciando. ¿Ok? 2x más 0 diferencial de x. ¿Qué pasó en este procedimiento? En este procedimiento de diferenciación o de derivación, yo perdí información. Este 5 que yo tengo aquí se hizo 0. ¿Qué pasa si yo quiero integrar el 2x más 0 o en dado caso 2x nada más? 2x diferencial de x. ¿Qué pasa si yo lo quiero integrar para volver a tener mi resultado original? Se puede integrar. Integro, voy a hacer nada más el resultado para que más adelante veamos cómo se van a hacer. 2x me integra básicamente x cuadrada más una constante de integración. ¿En qué se parece esto y la función original? Pues en que nada más tienen la x cuadrada. ¿Y dónde quedó este 5? Bueno, ese 5 fue un dato que se perdió en el proceso de derivar o diferenciar e integrar. Como en el proceso de integración, supongamos que yo no conozco que esta es la función original y me dicen integra esto. Bueno, yo lo integro y me dice que es x cuadrada y yo le pongo la constante de integración. Pero este 5, yo no sabía que está ahí ese 5. Y durante la integral, yo nunca voy a saber que a mi resultado me va a faltar un 5. Como no sé si me falta un 5, un 4,
10, bueno, yo voy a hacer la representación de ese dígito que sea posible o no que me haya faltado, lo represento como una constante. ¿Ok? Lo represento como una constante. Esta constante puede valer 5, puede valer 10, puede valer 12. La única manera en la que yo voy a saber cuánto vale esa constante de integración va a ser dependiendo el rango en el cual yo lo analice. Esto dentro de cálculo definido, en el cual, mediante el teorema fundamental del cálculo, en mí ya me van a decir, bueno, esta integral, ahora sí, analízala de este número hasta este número nada más. Y yo ya ahí pues despejo cuánto vale la constante de integración. Mientras a mí no me den límites o me digan de dónde a dónde analizar, pues nunca voy a saber si al final mi resultado sí me va a incluir este 5. Para evitar esa pérdida de información, por eso se agrega la constante de integración. Y esta, siempre que tu integral no lleve límites, como en este caso, siempre que yo no te especifique de dónde vas a realizar tu integral, siempre se agrega la constante de integración. Y la constante de integración, como te digo, es una variable que representa un número cualquiera, pero se sigue comportando como un número. De hecho, tiene sus propias propiedades. Si yo multiplico una constante por un número real, sigue siendo constante. Si yo multiplico una constante entre un número real, sigue siendo constante. Si yo derivo una constante, se hace 0. Las constantes también tienen sus propias leyes que se rigen en base a el contacto, las operaciones que tengan con números reales o con variables. ¿Okay? Pero de regla, lo primero que tenemos que saber es que si yo hago cálculo indefinido, tengo una integral indefinida, siempre se tiene que agregar una constante de integración para la representación de, en dado caso de que yo haya perdido un dato, pues bueno, yo tengo el campo que es probable que lo abarque o no. ¿Sí, más o menos, jóvenes? Sí. Sí. Okay. Y este es el origen de la constante, lo mismo. Profe, Sí, dígame. entonces, ¿cómo es que dice que podemos sacar en vez de que le pongamos la constante, saber qué número es? Exactamente, por ejemplo, que imagínense que no supiéramos que era el 5, pero ¿cómo podríamos saber que era el 5? ¿Qué procedimientos se tienen que realizar? Sería un teorema fundamental del cálculo en el cual, en base a los límites, en tu resultado vas a hacer una sustitución de los datos que se te haya dado y ahí es donde tú vas a encontrar cuánto vale la constante o cuánto puede valer tu función completa. Pero es cuando está la integral definida, ¿verdad? Ajá, que es cuando está la integral definida. Que por ¿Cree ejemplo que yo te podemos diga, resolver un ejercicio de ese? ese todavía no corresponde, joven. Sí lo vamos a ver, pero viene un poquito más adelante. Primero se ve integral indefinida. Pero sí lo vamos a ver. Ok. Sí, primero vemos integral, vemos de los primeros, todas las primeras reglas o funciones de integral indefinida y luego ya le agregamos los límites. Pero sí lo vamos a ver, no se apure. Y nada más para no perder el orden, porque como todavía no les explico las reglas básicas, pues todavía no tendría caso saltarnos a un tema un poquito más adelantado. Bueno, ahora sí vamos a ver. Lo primero que vamos a ver, las reglas básicas. Acuérdense que vimos 4 reglas básicas, 5, no me acuerdo en el formulario, pero vamos a ver primero las reglas básicas. Primero, antiderivada. Integral, antiderivada es lo mismo. ¿Okay? Se le suele llamar antiderivada por el hecho de ser la operación contraria a la diferenciación, pero cuando escuchen
Antiderivada estamos hablando de cálculo integral también. ¿Okay? La antiderivada es la función que resulta del proceso de inverso de la derivación, o sea, hace que es la integración, y consiste en encontrar una función que, al ser derivada, da la función original, como lo vimos ahorita. Siempre vamos a estar manejando nuestras funciones como f de x, f de y, f de z, f de w. Eso es lo que nos representa a nosotros nuestra ecuación. Cuando a ti te digan una función de x, a mí estás hablando que es una ecuación en la cual está regida por puras x, en las que x es la variable independiente. ¿Okay? Y nosotros vamos a ver aquí las partes. Como te decía, siempre va a haber un símbolo de integral que puede llevar límites o no, dependiendo si va a ser integral definida o integral indefinida. Siempre va a estar la función, que la función, como te digo, puede ser cualquier cosa. En este caso, como es x, te voy a decir puras x. X cuadrada, x cúbica, x lineal, x quinta, coseno de x, seno de x, x cuadrada más 2 al cuadrado. Puede ser hasta un número, 1, 2, 3, 4, 5. Todo se puede, cualquier cosa puede ser la función de x que esté dentro del campo de números reales. Un diferencial que vaya acorde a la variable de la ecuación y pues ya tu resultado. La función de x dada más la constante integración, que siempre se agrega si es una integral no definida.